muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según nos escuchen. Bienvenidos a una emisión más de su programa Ingeniería Química en 5. Como siempre, agradecemos todos sus comentarios y pues todas las notificaciones que se nos hacen llegar acerca de los temas que hemos tratado. Queremos agradecer mucho porque en las últimas semanas hemos visto un gran número de crecimiento de nuestra audiencia y las últimas grabaciones pues han tenido un gran número de vistas y views y agradecemos sus comentarios. En particular, nuestro último episodio donde tuvimos invitado al doctor Mauricio Sales, pues ha tenido bastante impacto y ha sido comentado mucho en las redes y hemos recibido muchos comentarios acerca de pues ese gran tema que se trató sobre la educación en ingeniería química en México en la actualidad y agradecemos el interés que han tenido a esa grabación y hemos hecho llegar también sus saludos y sus comentarios al doctor Sales y al cual seguimos agradeciendo su disponibilidad para haber hecho un espacio en su agenda. Y bueno, pues seguimos gracias a todos esos comentarios, a todos esos views y a sus buenas intenciones hacia estas grabaciones, pues seguimos preparando más emisiones para ustedes. Y bueno, pues antes de comenzar el programa del día de hoy, pues como siempre nos encontramos, Gabriel. ¿Qué tal? Saludos a todos. Juan José, ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Eduardo Hola, saludos a todos. y César. Un gusto saludarlos a todos. Si bien a lo largo de pues casi 3 años durante estas emisiones que hemos tocado muchos temas referentes a la ingeniería química, sus aplicaciones, cuestiones educativas, políticas públicas en nuestras áreas y temas afines, creo que hay un tema que nunca hemos platicado y que parece ser que es una de las cosas más relevantes y vitales en el desarrollo científico y que yo creo que es algo que aunque yo creo que porque es tan inherente a nuestra actividad y es algo tan natural, tanto en la parte de los profesores, investigadores, como de los estudiantes de posgrado, que es un tema que nunca habíamos tocado, pero que hoy día pues parece ser muy relevante dado las cuestiones que han ocurrido ante la presencia de estas cuestiones de inteligencia artificial y de muchas cuestiones sobre la preparación de documentos científicos y que ha ocurrido pues una crítica, que no es el tema per se de este programa, pero que seguramente en algún momento pondremos en la mesa discusión, pero queremos ir a esa parte fundamental del quehacer científico diario y qué es bueno y qué hacemos cuando tenemos los resultados de una investigación. Naturalmente, pues lo propio son los trabajos de tesis de los estudiantes de posgrado. Obviamente pensamos en las presentaciones en los congresos científicos, pero yo creo que el resultado natural es la generación de un artículo de investigación científica. Hasta no hace más de 3 siglos, pues el ordenamiento de cómo se prepara un paper científico, pues no quedaba bien claro. Si volvemos a los anales allá por el año 1700, pues sabemos que las primeras publicaciones o el equivalente a lo que hoy hacemos como una publicación científica, pues ocurrió en la Real Sociedad Científica de Londres. ¿Y qué es lo que hacían los científicos de en aquel entonces? Pues enviaban una carta donde platicaban literalmente pues que habían hecho un experimento, qué resultados habían obtenido, lo leían enfrente de toda la Real Sociedad Científica de Londres y pues si el pleno pensaba y aprobaba que aquello era algo relevante, se publicaba en unos anales y pues quedaba ahí el reporte científico y era el descubrimiento. ¿Qué podemos pensar o qué podríamos pensar ahora de eso? Pues que ahora no mandamos una carta per se, pero en aquel momento, pues los grandes descubrimientos del siglo XVIII y del siglo XIX, Dalton, por ejemplo, el descubrimiento de muchos elementos en el siglo XVIII y XIX, pues se hacían de esa forma. Yo mandaba mi carta, la leían y si le daban la venia, el grupo científico, pues quedaba esa carta en esos anales y era lo que la gente consultaba como un avance científico o que daba por escrito el descubrimiento, ¿verdad? Quizás también si vemos en el área de ajeno un poquito a nosotros, pero que compartimos como la biología, pues los descubrimientos de Leeuwenhoek y Pasteur mismo llegaron a publicar de esa forma, en esa forma antigua. Luego se consolidó de otra forma diferente a la generación más formal de artículos científicos con una estructura metodológicamente bien establecida. Y bueno, pues hoy día sabemos que es un proceso complejo,
que tiene reglas bien claras para su publicación y que sigue una serie de pasos antes de garantizar la publicación científica para garantizar la veracidad y la confiabilidad de estos resultados. Y esto también es producto de el gran crecimiento científico y de cómo a día tenemos nuevos avances, nuevos descubrimientos y de la multiplicación y atomización también que hemos hecho de la ciencia en cosas muy particulares. Por lo tanto, debe haber gente muy experta en áreas muy particulares que sea capaz de detectar la novedad y la contribución de ello. Entonces, un producto natural del quehacer científico y de nuestra tarea diaria, pues es la generación de estos papers científicos. Y entonces en esta emisión, pues queremos platicar un poco a grosso modo cuáles son los pasos, cómo ocurre esto, y pues que nos quede también como todos un recordatorio que muchas veces no es nada más sentarnos, escribir y generar. Hay reglas, hay procedimientos y que esto nos garantizará el éxito al final del día en la publicación de estos grandes journals de grande impacto y relevancia científica a nivel internacional. Y yo creo que lo primero que tendríamos que poner en la mesa, y quisiera empezar con Juan José, es que nos platicara un poquito cuál es el proceso previo antes que se debe hacer en la investigación para garantizar la generación de estos resultados que yo pueda decir, esto es lo que es digno, por decirlo de alguna manera, de ponerlo en un paper, o sea, qué condiciones deben de tener esos resultados y que luego nos platique, ya que tengo esos resultados, cuál es la estructura genérica que debe de tener este documento de un paper científico para yo poder plasmar esos resultados que tengo. Juan José, adelante. Sí, pues sí, como comentamos, es muy importante pues realizar todos estos pasos previos pues ya sentarse a escribir un artículo científico. A veces ya como la rutina o lo que se hace día a día, pues digamos, no lo tomamos tan en cuenta o tan marcadamente, pero sí ya lo hacemos, digamos, de una forma mecánica, pero sí es importante digamos, se distinga, ¿no? Esto para que esté bien fundamentado y sobre todo organizado. Digamos, previamente antes pues de comenzar un artículo científico, normalmente, pues, como toda investigación, pues se define la pregunta de investigación. O sea que, pues, esta es que sea muy específica y pues va a guiar completamente todo el estudio que se realiza. Una revisión de la literatura, normalmente esta revisión de la literatura, pues se hace previamente para, pues, precisamente, si existen, digamos, algunos otros descubrimientos diferentes sobre el mismo tema que se quiera, pues digamos, hacer el artículo y pues identificar ciertamente los vacíos pues del conocimiento que se encuentren en el campo que se quiera pues publicar. Después de eso, pues normalmente se sugiere también un diseño de estudio, ¿sí? Donde se planifica detalladamente los métodos, los procedimientos que se van a utilizar y que responden pues precisamente a la pregunta de investigación. Seguido de eso, como también nosotros lo comentamos, es una recopilación de los datos pues digamos, todas las técnicas que se han utilizado de experimentos, encuestas, observaciones o todos los datos relevantes y fiables que se pueden obtener, pues digamos, de la investigación. Eso es muy importante. El Ok, análisis de los datos previamente para poder hacer las pues, técnicas estadísticas o analíticas o propiamente la interpretación de esos datos para poder así pues, tener una relación significativa con lo que se desea publicar y pues una interpretación y unas conclusiones pues previamente para reflexionar acerca de los resultados obtenidos y de relación sobre todo con la pregunta de investigación y la comparación con con la literatura. Entonces es muy importante previamente realizar este tipo pues de seguimiento para precisamente ya tener bien definida ya la estructura pues de lo que se quiere publicar y en base a esto ahora sí ya tener ya con ya en la mente muy factible y ahora sí se empieza a hacer un poco más la parte del artículo científico. Dentro de esto del artículo científico, pues una vez completada pues la investigación y estos pasos, pues ya se puede escribir o se recomienda ya se pueda escribir el artículo científico. Normalmente todos los artículos científicos pues comienzan con un título. Este título normalmente pues en ocasiones o se sugiere que sea lo más breve posible y específico debido a que pues es que pues debe de captar claramente el contenido, ¿no? Del estudio y sobre todo pues captar la atención del lector. Digamos, es como para que haga un poco lo que se hace hoy el clickbait, ¿no? Un poco de eso. A veces se encuentran unos títulos muy
pues muy llamativos y uno pues tiende a ver, pues de qué trata el artículo, ¿no? Completamente, o ya empiezas a revisar qué es lo que contiene el artículo. Entonces, ese es el primer paso, digamos, del artículo científico. Después viene lo que es el resumen o el abstract. Pues aquí se resumen pues todos los objetivos, ¿no? Las metodologías, los resultados y las conclusiones pues del estudio que se está, pues digamos, escribiendo. Y normalmente pues esta es a menudo es la primera y a veces la única parte del artículo que los lectores pues leen, ¿no? Si uno normalmente se va al abstract, lo ve rápidamente y si pues está bien estructurado, dice claramente los objetivos y las conclusiones a las que se han llegado, pues normalmente ya te centras o te enfocas ya más al contenido del artículo. Entonces es muy importante pues poner énfasis en esto, ¿no? Completamente. Después viene la parte de la introducción o el contexto, pues normalmente hace el contexto o la relevancia de la investigación, pues proporciona un poco más el trasfondo y la relevancia del estudio. Eh, a veces pues esto es muy importante porque a partir de aquí pues, pueden surgir muchas preguntas, pues sobre todo enfocadas a la investigación que se hace y donde pues también se definen los objetivos o las hipótesis que se están haciendo, asimismo como la revisión de la literatura que se haya puesto, ¿no? Completamente. Entonces, es muy importante esa sección para poder así pues, dar a conocer bien la problemática o el estudio que se está enfocando. Seguido de esto, pues sigue lo que es la parte metodológica, donde se explican pues precisamente ya estos métodos o procedimientos utilizados. Normalmente esta metodología pues sirve muchas veces pues para poder replicar, ¿no? Tu estudio, o sea, si otros investigadores o otras personas en el mundo están haciendo algo semejante a lo que tú estás haciendo o toman ciertas técnicas, pues de aquí pueden tomar, digamos, esta metodología que tú utilizaste para poder replicar tus resultados. Normalmente es muy importante darle esto porque por ahí vi algunas estadísticas que normalmente el 70% de, digamos, de los artículos a veces no reportan muy bien sus metodologías y no se pueden replicar adecuadamente pues digamos, su trabajo y los resultados que han encontrado, entonces es muy importante. También los instrumentos y los materiales que se han utilizado. En los resultados, la otra sección que puede tener este tipo de artículos, pues muestra los datos obtenidos de manera muy clara y ordenada. A veces, aquí es donde nosotros a veces nos enfocamos mucho y tratamos de hacer pues muy visuales los resultados. A veces muchos, por ahí dice el dicho que es más factible un gráfico, ¿no? Que pues 1000 palabras, porque en un gráfico se puede ver muy claramente los resultados que puedes dar a conocer a la comunidad científica. Entonces es muy importante esta presentación de estos resultados a través pues, de estas herramientas como gráficos, tablas y figuras. Y ahí se presenta precisamente esto. Después sigue pues una discusión donde se analizan pues estos resultados que se han obtenido y la relación pues con las hipótesis o con los objetivos que se han planteado y pues hace una comparación también pues, con los artículos o los análisis que se han realizado de la literatura. Y eso pues aborda de manera general toda la investigación que se ha hecho. Sí, seguidos las conclusiones, donde ya se resumen todos los hallazgos más importantes y pues donde se destaca la importancia de la investigación y las posibles aplicaciones del estudio como tal. Ya para finalizar, pues vienen las referencias, ¿no? Completamente a veces las referencias como parece una sección muy, pues, digamos, menospreciada, pero pues sí es una sección que, pues normalmente sirve para las demás personas que quieran profundizar en la investigación. Les gustó mucho pues digamos, el trabajo que se realizó y normalmente, pues se va mucho a la bibliografía que se reporta en eso para profundizar mucho más en el tema que se ha estudiado. Después vienen algunas secciones como por ejemplo los agradecimientos, que son opcionales, pero pues normalmente es muy pues, recomendable poner su agradecimiento sobre todas las instituciones o las personas que han financiado o han apoyado la investigación. Y en otros también pues puede ser los apéndices, donde ya se pone la información adicional. Entonces, digamos, estas secciones pues son las más representativas, digamos, de la mayoría de los artículos científicos y que pues es muy importante saberlas, saber qué es lo que se tiene que poner en cada una de ellas y pues es fundamental, ¿no? A veces nosotros ya lo tomamos como un metódico, pero en realidad quien se va empezando a inmiscuir en ese tipo
de cosas, pues sí debe de conocerlo muy bien de primera instancia para poder abordarlo. Entonces, eso es algo pues bastante interesante. Pero Juan José, normalmente, pues, eso lo tenemos, ¿no? así es, por ejemplo, rápidamente para cerrar tu Sí. participación, ¿hay algún lugar, alguna parte en un libro, algo que tú nos pudieras decir o que la gente pudiera ir a ver más en detalle todos estos puntos? Porque hay gente, estudiantes tal vez que van a escribir un paper por primera vez, habrá un libro de metodología de la investigación que nos recomiendas o en forma rápida, ¿tú cómo lo aprendiste a hacer todo esto? Sí, pues normalmente es mucho de la parte de la metodología de la investigación. Sí, los libros, hay bastantes libros de metodología de investigación y digamos, cada uno se enfoca hasta cierto punto en cada área, digamos, muy científica o un poco más apegada a las ciencias sociales. Bueno, hay varios que se distinguen esto, pero normalmente todo ese tipo de detalles se abordan en la metodología de la investigación. Ya detalles más finos, así ya de, por ejemplo, en alguna revista que se quiera publicar, pues normalmente te vas a la revista y las revistas tienen pues sus guías para los autores Ajá. donde ejemplifican claramente cuál es el contenido que esperan que tú tengas en tu artículo como tal. ¿Y tú aprendiste a la buena o a la mala? Pues un poco, normalmente uno entra sin experiencia, digámoslo así, pero mucho de lo que te da un poco de más de experiencia es precisamente dar un poco la visualización a las guías de los autores o los mismos artículos que están publicados en esas revistas, a veces pues te dan la guía también para poder hacerlo. Entonces, digamos, un poco de las dos es lo como, bueno, como al menos yo lo aprendí. Un poco a la mala. Muy bien, gracias, Juan José. Sí. Entonces, por ejemplo, ahora para introducir la siguiente pregunta, digamos, de aquí para Eduardo, me gustaría pues plantearle precisamente que, pues, qué tan importante, por ejemplo, ya vimos ahorita, comenté una de las secciones más importantes es la revisión de la literatura, sobre todo para los artículos científicos, digamos, cómo pues, se podría abordar esta revisión de la literatura o que nos podría comentar él cómo la ha abordado desde este punto de vista y cómo se asegura que pues, precisamente esta investigación es original y aporte pues algo nuevo al campo, que normalmente es una de las preguntas que siempre se hacen a las investigaciones. No sé qué nos puedas comentar, Eduardo. Gracias, Juan José. Ay, pues es una pregunta muy, muy, muy interesante. Desde mi punto de vista, la revisión bibliográfica, digo, a lo mejor podremos o no podremos estar de acuerdo, pero la revisión bibliográfica es el punto medular. O sea, es lo más importante de todo el trayecto ya sea para crear un artículo científico, para desarrollar una investigación científica propiamente, pero es el punto más importante porque yo me pongo así a compararlo y a pensar escenarios. Digo, cuando te dedicas a esta parte del desarrollo científico o incluso en la vida diaria, pues se te ocurren ideas, ¿no? Ay, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, ¿sabes qué? Voy a hacer el otro. Y justamente ya cuando quieres plasmarlo o quieres escribirlo o quieres patentarlo tal vez, pues no estás consciente justamente de que a lo mejor eso ya existe, ¿no? O sea, a lo mejor yo digo, ay, se me ocurre patentar una pluma que haga esto o lo otro y a lo mejor eso ya existe. Entonces, justamente la parte de la revisión bibliográfica es lo que te ayuda, lo que te da un panorama del estado del arte actual de esa parte. Como bien lo comentó el doctor Gabriel en su momento, pues sí hay gente que se dedica a un punto muy específico de la ciencia, o sea, si podríamos representar el conocimiento como la arena de una playa, hay alguien que se dedica a ese puntito, a lo mejor ese que se dedica a ese puntito sí podría ya estar como más empapado de esa área, o sea, de esa área del conocimiento, pero a lo mejor uno que está un poco más novato y que no tiene la menor idea, pues sí hay que hacer una buena revisión. Actualmente, o sea, ¿cómo sería la revisión o cómo yo recomendaría que hicieran la revisión? Si, digamos, empezamos de cero, este, pues una alternativa simple y al acceso de todos es abrir Google Académico y poner el tema de investigación, de preferencia en inglés. ¿Cuál es el detalle? Que si tú pones, por ejemplo, imaginemos, yo quiero crear una columna de destilación y a lo mejor quiero que dentro de la columna haya alguna reacción química. Si tú le pones columna de destilación reactiva, no, pues olvídate, te van a salir millones de, de, de trabajos, millones incluso de patentes probablemente. A lo mejor ahí lo que podría hacer y lo que es bastante útil es buscar artículos de revisión.
o los famosos reviews. ¿Por qué? Porque tradicionalmente este tipo de trabajos lo que hacen pues es recapitular el conocimiento, ya sea por área del conocimiento, por tiempo, por incluso hasta por zona geográfica. Entonces eso te permite obtener o empaparte de esa parte, no, digo, ahorita me estoy enfocando en la destilación reactiva, ¿no? Entonces yo puedo leer bastantes artículos de revisión de la destilación reactiva que a lo mejor ya de manera efectiva 10 revisiones, 10 artículos de revisión, pues abordan propiamente unos 100 200 artículos. Entonces ya eso te permite abarcar un poquito más. Justamente, pues si hay algo que te interesa, pues bueno, ya vas y buscas ese artículo en particular. Otro punto interesante de los artículos de revisión es que muchas veces los autores lo hacen con cierta finalidad. Bueno, no muchas veces debe de hacerse con cierta finalidad. ¿A qué me refiero? Vamos a pensar justamente en este caso de la revisión de la columna de destilación reactiva y el autor que haga la revisión, deberá decir, bueno, este artículo es una revisión, pero lo voy a hacer con la intención de destacar cuáles son, los retos que se presentan en el futuro próximo, ¿no? Y entonces eso también te puede ayudar a decir, ah, bueno, mira, existe la destilación reactiva para esto, para lo otro, para aquello, pero mira, este autor dice que falta esto, entonces, bueno, a ver, vamos a ver si sí es cierto que falta, o a lo mejor yo puedo trabajar en eso. O lo peor de todo, lo que yo estoy haciendo, pues ya lo publicaron como 10 veces, entonces ya no hay como innovación. Entonces, digo, dice aquí el doctor Gabriel, pues a veces te toca aprender a la mala porque te vas como gorda en tobogán, dice el dicho, y ya te emocionas y estás tú, no, ya hice mi columna de destilación reactiva para, este, para producir algún polímero o lo que sea, y no, ya tengo el artículo y bien bonito, y luego ya lo empiezas a escribir y te das cuenta que eso ya lo hicieron y está mejor, ¿no? Siempre hay, luego los chinos son muy trabajadores y publican así pronto, pero, o sea, creo que es muy importante, ya digo, tratando de contextualizar y de resumir, es súper importante desde mi punto de vista, conocer el estado del arte, saber dónde está parada la investigación que tú quieres hacer, que estás haciendo o lo que sea, y justamente eso te permitirá a la hora de escribir tu artículo, pues, resaltar la novedad, o sea, decir, ¿sabes qué? Yo ya leí, o sea, ya soy experto en destilación reactiva, ya leí que fulanito hizo esto, le dio tal orientación, ya leí que sutanito hizo esto, a fulanito le faltó esto, a sutanito le faltó esto. Entonces, justamente eso que a él le faltó, pues es justamente lo que este trabajo está proponiendo. Eh, Algo también que es importante comentar, pues es que es complicado, pues. O sea, ya en estos momentos del tiempo hay mucho trabajo ya publicado, entonces es muy probable que a pesar de que hagas una revisión muy exhaustiva, por ahí se te pase algo. O sea, eso es normal. Entonces, pero bueno, yo creo que puede ser así, o incluso también se pueden probar ahí mismo en Google Académico palabras clave, no artículos de revisión, pero también tratar de hacer búsquedas basadas en palabras clave y demás. O sea, yo creo que eso te ayudaría bastante, creo yo. Ok. Sí, normalmente esto se vuelve, como comentas, se vuelve exhaustivo, ¿no? Puede ser algunas, pues desde tener un par de papers hasta tener 100, 200, ¿no? Papers. Entonces es Sí, sí, sí. bastante exhaustivo este proceso. Sí, no, o sea, y justamente por eso comentaba lo del review, porque, o sea, si te agarras en Google Académico y le pones ahí un tema, te van a aparecer 500 artículos. Entonces, a lo mejor ni los puedes descargar. Obviamente no te los vas a leer, porque si lees los 500, pues ya ahí se te va a ir la vida. Entonces, los reviews son buenos, hay artículos también como de opinión, entonces también son bastante interesantes, te dan pues una perspectiva de lo que la gente experta piensa y es bueno hacerles caso porque luego al final de cuentas ellos son los que te revisan los artículos, entonces dices, ah, mira, pues me Ahí hizo la caso. pedrada. Y Lalo, Sí. así brevemente, en tu experiencia personal, aún a pesar de esta revisión bibliográfica profunda, ¿qué tan posible es que acabes intentando hacer un proyecto que alguien ya hizo? Yo creo que es altamente probable, muy probable. Es que, o sea, ay, no sé, digo, por ahí hay como unas gráficas donde presentan la cantidad de trabajos que se publican al año y son muchísimos. Entonces, o sea, tendrías que
tener una inteligencia artificial que estuviera alimentada con todos esos trabajos y que tú le dijeras, ah, ¿sabes qué? Mi trabajo es de esto. Y ya te emitiera una alerta tal vez, ¿no? Pero es bastante probable, pues es bastante probable que yo publico algo sobre una columna de lo que sea, sobre un material absorbente, qué sé yo, y mañana mismo al mismo tiempo sale otra igualita, así, tal cual. O sea, digo, nada más en lugar de para tratar esto, trata algún otro residuo, o sea, pero eso es mucho, muy probable. Digo, aparte, hay que considerar que las políticas casi todas están orientadas a lo mismo, o sea, al impacto ambiental, que a la cuestión económica, que a la factibilidad social, a la seguridad, qué sé yo. Entonces, pues toda la gente estamos conscientes de eso y entonces todos tratamos de orientar nuestra investigación a eso. Digo, por ahí a lo mejor no falta quien diga, no, pues yo siempre soy muy individual y hago mi propia investigación, puede ser, pero sí, es mucho, muy probable. Oh, mi pregunta iba más hacia la idea, esto no nos debería frustrar al final del día, ¿verdad? Pues es parte del crecimiento Sí, científico en paralelo, ¿no? sí, ¿no? O sea, digo, es tan probable como cuando vas a la plaza y te encuentras a alguien con tu misma playera, o sea, imagínense. O sea, Exactamente. Esto no debe ser causa de desmotivarnos en nuestro no, quehacer no, científico, ¿eh? no, para nada. Muy puntual. Algo que luego también es muy importante, creo yo, y creo que por ahí se le pasó a Juan José, no estoy seguro si lo mencionó, es esta cuestión del lenguaje, porque pues obviamente todos escribimos, ¿no? Desde el WhatsApp, correos, lo que sea. Pero luego esta parte del artículo científico sí tiene como su propia, digo, o sea, tampoco no es, uy, qué bárbaro, solo los elegidos escriben artículos, pero sí tiene su, pues sus particularidades, ¿no? O sea, sobre todo para alguien que no es nativo de o sea, que nativamente habla inglés, ¿no? Entonces, sobre eso no sé, Gabriel, tú qué sabes, o sea, ¿cómo debe de ser el lenguaje en el que tú debes de expresar tu trabajo en un artículo? O sea, ¿debe de tener como un tono formal o debe de ser coloquial o no sé? Digo, usualmente tú qué haces o qué recomiendas? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, aquí me voy a referir a algunos tips que, de hecho, nos llegó a pasar Iracema ahí en sus cursos. Luego, obviamente tienes que tener ahí un lenguaje formal, ¿sí? ¿Cuál es el problema muchas veces cuando usas un lenguaje formal? Que, por ejemplo, muchas personas tienden a lo que llaman la sobrenormalización, es decir, que para decir una palabra o una misma frase le das como que muchas vueltas, ¿sí? O sea, para decir, no sé, voy a investigar esto. Sobre normalizar sería, pues hemos decidido investigar este proyecto, sí, o sea, son estructuras que son más largas, sí. Eso es a lo que me refiero con sobre normalización. Y bueno, nosotros como, pues ahora sí, como hablantes nativos del español, pues muchas veces tendemos a sobrenormalizar. Yo al inicio, pues tendí a hacer mucho eso. Pues ahora sí, a base de golpes de la vida, pues sí, te aprendes que tienes que ser, tu lenguaje tiene que ser claro, preciso, tiene que ser conciso, pero también sin perder esa estructura, digamos, formal, ¿sí? Por ahí, pues bueno, yo les recomiendo mucho que usen, eviten usar mucho la voz pasiva, porque precisamente la voz pasiva en el inglés, pues tiende a generar mucho esto de la sobrenormalización. Si usen más como una voz tipo, pues más activa, eso es un poquito como más concisa, ¿sí? Eh, Intenten, pues sí, tener una estructura, digamos, homogénea o una consistencia, por decirlo así, en cuanto a la terminología. Si van a usar un estilo de lenguaje, por ejemplo, van a usar voz activa, pues intenten que todo su documento sea en voz activa, que no esté como campechaneado ahí de que primero voz activa y luego lo vamos a cambiar a voz pasiva. Evitar poner, por ejemplo, pues muchos modismos, ¿sí? O sea, definitivamente modismos, nada de eso. O sea, un lenguaje que sea lo más neutral posible, porque recuerden que pues va a haber personas que probablemente no son nativas, no van a entender modismos o ese tipo de cosas. Entonces, evitarlos por completo, ¿sí? Muchas veces también algo que se dificulta mucho en este tipo de cosas es que los journals piden un cierto número de palabras, ¿sí? No sé, 8.000 palabras, 7.000 palabras, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí hay que ser lo más concisos, les digo,
con eso pues podemos evitar la normalización, ¿sí? Muchas veces también me ha tocado ver que las personas pues divagan bastante al explicar datos complejos, ¿sí? Digo, esto no tiene que ver mucho con la estructura de lo que debe de tener el lenguaje, pero yo creo que cuando se tienen datos muy complejos o demás, más que intentarlos a veces explicar de manera, pues digamos, literal, pues a veces apoyarse de gráficos o tablas, pues puede ser bastante útil, ¿no? Digo, ahí pues a veces, como dicen una imagen, a veces dice más que mil palabras. Sí, entonces simplemente saber explicar o poner datos complejos en gráficos, pues puede ser adecuado, ¿sí? Pues, ¿qué más? Pues, digamos, eso es un poquito de lo que me ha tocado, ¿sí? Y de lo que yo les recomendaría, ¿sí? Que mantengan, pues, básicamente ese tipo de estructura, ¿sí? Siempre manténganse también, digamos, pues vamos a decirlo como objetivos, con un tono impresional. ¿A qué me refiero? Pues que siempre intenten resaltar la novedad de su trabajo. O por qué cree este trabajo, porque es importante, justamente como comenta Dado, pues seguramente ya alguien hizo esto o algo muy parecido. Entonces, yo creo que la parte del texto sí deben de resaltar mucho eso, sobre todo en la parte de introducción, resaltar cuál es la novedad o cuál es el gran aporte o digamos, pues, o la problemática que están resolviendo. Les digo, siempre manteniendo pues un tono formal y una estructura lógica pues bien organizada, ¿sí? Introducción, metodología, resultados, o sea, siempre tener una estructura lógica organizada y pues bueno, evitar eso de la redundancia y los detalles irrelevantes. No sé si por ahí alguien quiera abonar algo Sí, que creen que se me haya pasado. ¿Qué ha luego pasado? lo que pasa, digo, seguramente a todos nos pasó, digo, sobre todo por la contrariedad del estilo de escritura del español y el inglés, que pues obviamente lo tienes que utilizar para publicar, es que o escribes como hablas o escribes así con oraciones súper largas, ¿no? O sea, te voy a presentar este trabajo que se realizó utilizando material de tal y tal a 20 grados, 50 atmósferas, qué sé yo, y luego utilizamos eso así de corridito y y en realidad nada más existe un punto final, ¿no? O sea, creo que luego por ahí podemos tener esos detalles y luego la gente que escribe ya de manera nativa en inglés o que tiene ya muchísima práctica en inglés, pues suele hacer frases como tú comentas, o sea, frases cortas, frases directas, concisas, con un significado, digamos, práctico inmediato. Entonces, luego también tratar de pues sí, o sea, preferir ese tipo de oraciones cortas, claras y precisas siempre ayuda bastante en lugar de agarrarte la oración, que es una oración párrafo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, que suele Y ser alguno de los... yo alguien que, bueno, siempre que recomiendo mucho, bueno, para aquellos que son ingenieros químicos, alguien que me gusta mucho cómo escribe los artículos, porque es muy corto, conciso, directo, claro, es William Luyven, ¿sí? Sí es así súper corto, conciso. De hecho, si ven, o sea, incluso las instrucciones de William Luyven a veces son dos, tres párrafos y ya vámonos. Sí, entonces muy conciso. Digo, creo que es un buen ejemplo de, al menos para mí, de cómo debería de ser esa estructura. Para mí es muy conciso. Sí, a mí personalmente me gusta mucho como... Bueno, pero es que Luiven es Luiven, Gabriel, entonces Sí, sí, aunque sí, escriba... No, y ahí hay otro detalle, Gabriel, y eso habla de un dominio absoluto sí, del tema. Y absoluto. eso es algo que no hemos platicado, porque para llegar a ese tipo de redacciones concretas y compactas, más allá del conocimiento del idioma, debes de tener una capacidad de síntesis del tema, lo cual implica que lo dominas a la perfección, que esa es otra parte que uno Sí, sí, sí. aprende a los golpes de la vida, ¿no? Porque digo, yo uso una frase, no necesariamente es válida, pero para mí lo es. Entre más rollo echas, menos le entiendes al asunto, porque tú solo Sí. en ese rollo te tratas de autoconvencer de que sí lo estás entendiendo. Y bueno, el ejemplo que nos pusiste ya es de otra dimensión, Gabriel, ser compacto en tres párrafos, una introducción, ¿no? Ese ya es otro nivel. Pero algo también importante, Gabriel, que yo creo si quisieras comentar es
no menospreciar seguir estudiando el inglés a pesar de que tengamos 30, 40, 50 o 60 años, ¿no? Sí, no, definitivamente. O sea, siempre hay cosas que se aprenden en el inglés y de hecho, pues cada vez hay palabras nuevas, ¿sí? Por ejemplo, el metaverso, o sea, cosas que hace 30, 40 años, o sea, si le dicen a una persona de los 90 que es el metaverso, pues habrá, o sea, cada vez va evolucionando el lenguaje, ¿sí? Entonces nunca hay que dejar de estudiar el inglés, o sea, siempre se puede, bueno, para nosotros que no somos hablantes nativos, incluso para los nativos, siempre hay palabras y estructuras del inglés que, pues, bueno, siempre se pueden mejorar, ¿no? Por ahí dado, pues, comento mucho en podcast pasados, siempre se puede mejorar, efectivamente, entonces, pues si pueden siempre seguir practicando el inglés, pues qué mejor. Eso les va a ayudar mucho, pues sí, evitar la sobrenormalización, que les digo, son estas oraciones muy largas para decir una cosa que puede decirse en dos, tres palabras, ¿sí? Les digo, yo personalmente, yo sufría mucho de eso al inicio, cuando escribí mi primer artículo en la maestría, y yo creo que era porque me faltaba principalmente un poquito más de dominio del idioma inglés. Seguirlo practicando te permite crear estas oraciones más cortas, ¿sí? O incluso, sí, utilizar una palabra que te resuma dos, tres, sí, entonces sí, definitivamente seguir estudiando inglés es súper importante. Y si tienen chance, pues visiten ahí un artículo de Duiven, porque sí, para mí es como el top de cómo se tiene que simplificar las cosas. Sí, obviamente requieres un dominio muy extenso del tema. Absoluto del tema. Sí, 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 pero para mí él es así como, cómo debería ser un artículo, así corto, sencillo, directo, y fácil de entender, porque también te ayuda bastante por ejemplo, a alguien como, bueno, nosotros que hemos revisado artículos científicos, pues incluso a revisarlo, entenderlo y hasta poder dar opiniones sobre el mismo artículo de manera más sencilla. Sí, y bueno, a mí me gustaría hacerles una pregunta. En ese sentido, bueno, ya que comentamos un poquito del dominio del tema y demás, pues ¿cuáles son los criterios que tienen las revistas indexadas o que deben de tener esas revistas indexadas para considerar aceptar un artículo? Sí. Y que bueno, pues qué consejos les dan pues ahora sí a las personas que se escriben. No sé si nos puedes comentar algo, César. Hola, ¿me Sí, escuchan bien? sí, 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 Yo sí. creo que, yo creo que el apropiado para contestar esta pregunta, justamente por el dominio de los temas, es el doctor Gabriel. Le cedo esta pregunta al doctor Gabriel. ok, entonces, bueno, y luego ya ahorita pasamos contigo a otro tema que nos debe de quedar allí en en la mesa, ¿verdad, César? Mira, yo creo que algo importante que hay que cuidar es hoy día las métricas bibliométricas, valga la redundancia, pues es el factor de impacto, ¿no? Y es muy criticado hoy día acerca de que si debemos de seguirlo como al pie de la letra, si debe ser guiarnos entre más factor de impacto en la revista, con mayor calidad científica y mayor aportación y relevancia. Sin embargo, algo que debemos de estar conscientes y que debemos de cuidar es que las revistas, pues debemos de primero ver que son en dos categorías. Hay revistas especializadas en temas muy particulares y hay revistas genéricas. ¿Qué son estas revistas genéricas? Las que reciben de todos los temas de un área específica, ¿no? Y obviamente, pues habrá muchas formas de ver si estas revistas tienen calidad o no, o cómo son sus procesos de revisión. Insisto, hoy día la crítica es muy grande hacia si los factores de impacto que usamos como la métrica de la calidad o no de la revista es el más adecuado, pero de momento no existe otro, ¿no? Y veamos qué es el factor de impacto, pues no es otra cosa más que cuántas veces las citas, o más bien, cuántas veces los artículos publicados en una revista en un año dado son citados en otras revistas en el año previo, en forma global, ¿no? Obviamente, entre más citas tengan los artículos de una revista por parte de otras publicaciones en otros journals diferentes, pues habla de que esa revista tiene temas novedosos, temas pertinentes, temas con calidad, las contribuciones son científicamente válidas y pues habla de temas atractivos, novedosos, ¿no? Pero más allá de eso,
¿qué me garantiza que efectivamente la calidad científica de la revista sea buena, más allá de que sus artículos sean muy citados? Pues yo creo que es el trabajo de todos los revisores, ¿sí? Garantizar que efectivamente esa revista cuente con revisiones estrictas por parte de gente experta, paneles de revisores que lo hagan, ¿no? Y ahí viene mucho la crítica hacia estas revistas Open Access, no todas, pero algunas de ellas, pues obviamente no hacen procesos de revisiones profundos, ¿no? Quizás el comité editorial da una revisión sobre el tema, su pertinencia, su novedad, pero más allá de su calidad, de su contribución científica, la precisión de la investigación, la claridad de los datos y la confiabilidad de los datos, pues solamente pueden ser revisados por gente experta que conoce del tema y que sabe si efectivamente aquellos resultados son lo que se espera, alguien que nada más sabe del tema y conoce acerca de él, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la calidad de una revista está asociada a sus paneles de revisores y que efectivamente estos revisores sean gente experta en el tema, que sea capaz de dar su opinión, voy a decirlo de esta manera muy elegante, su opinión docta en función de sus conocimientos para saber si eso es novedoso, si ese tema es pertinente y si esos resultados son lo que se espera en función de aquella investigación como alguien experto en un tema específico, ¿no? Si obviamente yo estoy hablando de destilación reactiva y veo que aquellos resultados no son consistentes en función de mi experiencia, pues haré la crítica necesaria y haré los comentarios al autor y que hagan la revisión adecuada y que traten de justificar por qué da aquello, o si efectivamente no son capaces de justificarlo, pues hacer el rejected del artículo, ¿no? Pero más allá de eso, el pensar que una revista es porque publican muchos artículos, porque son muchas citas, pues no es garantía de que esa sea una buena revista. Yo creo que en mi opinión, el factor de impacto, pues sí es una medición y no nos queda otra para ver qué podemos hacer, pero lo que yo debería de garantizar es que el panel de revisores sea el más pertinente, el más prudente y el más adecuado y con gente experta. Eso es algo bien importante, ¿no? Y por otro lado, garantizar que esos temas sean novedosos, sean relevantes y sean pertinentes en función de que el cuerpo de editores garantice también que esos temas que se están ahí presentando, pues son temas de actualidad, no son temas repetidos, porque muchas veces también hay que darnos cuenta que, pues muchas veces hay autores que pues le dan vuelta al mismo artículo 10 veces y presentan los resultados de una forma y luego los presentan de otra forma y luego los presentan con otra gráfica diferente. ¿Y quién nada más puede ser capaz de detectar esas pequeñas variaciones? Pues la gente experta e inmiscuida en esos temas, ¿no? Y entonces, pues si una revista va a publicar 10 veces de un mismo autor el artículo puesto en 10 formas diferentes, pues desde ahí también habrá que ser muy cuidadoso en ver si efectivamente eh, es lo más adecuado a estar haciendo esas publicaciones. Entonces, la calidad de la revista depende mucho del cuerpo de editores, de su cuerpo de revisores y que sea en verdad gente experta y gente pertinente y adecuada que lleve a cabo todas estas revisiones, ¿no? Ahora, ¿cómo es ese procedimiento de revisión? ¿Cómo es ese procedimiento que hay detrás de todo esto? ¿Cómo debemos de estar listos para contestar estas preguntas a los revisores? Me gustaría que César, que ha escrito muchos artículos y bueno, todos nosotros tenemos experiencia en eso, nos pudiera platicar a la luz de estas generalidades que yo di sobre que la parte de la red de los revisores es muy importante para garantizar la calidad de los journals. ¿Cómo se lleva a cabo ese procedimiento de revisión? ¿Qué buscan los revisores? ¿Qué ven en el artículo? Y eso nos dé tips para cómo escribirlo y cómo poder estar listos a saber que el revisor puede ver ahí un hoyo negro, puede ver una deficiencia y cómo contestar a esas revisiones y cómo es ese procedimiento de revisión, César. Muchas gracias, doctor Gabriel. Voy a regresar un poquitín porque todo tiene que ver justamente con lo que planteó Juan José desde un inicio, cómo escribir el paper, con lo que planteó también Eduardo y ha plantado Gabriel en lo que han dicho. Eh, bueno, una vez que ya tenemos generado, ya tenemos nuestro artículo, según nosotros bien redactado, pues lo vamos a someter a una revista, ¿no? Tenemos que ver cuál es el scope de la revista para poder someterlo y que sea adecuado para que nos den la revisión, digamos, la revista como tal.
Una vez que lo somete la persona que va a estar encargada, se asigna un editor. Por lo general, este editor manda a, puede ser desde 2 hasta, he visto ocasiones donde hay 9 revisores que van a revisar un mismo trabajo. Estos revisores de alguna manera pueden ser de 2 maneras. Hay revistas que trabajan a doble ciego, que tanto como el revisor, como tanto la parte que va a revisar, va a tener la respuesta de este revisor o la revisión, pues, valga la redundancia, no van a ver quién es el autor de alguna manera, para evitar toda esta parte de, hay un grupo que no me cae bien o ser objetivo al 100%, ¿no? Hay otras revistas que O no es el artículo de Luiven y pasa. exactamente, no es el artículo de Louisville, porque Gabriel creo que se lo aceptaría a la primera. Yo creo que Y, sí. y eso no sería del todo objetivo. Del todo correcto. Exacto. O de la otra manera, revisión de alguna manera ciego, o sea, nada más la parte el revisor sí puede ver quiénes son los autores, pero el autor no ve quién lo está revisando el trabajo. Bueno, el proceso es, una vez que el editor ve el tema, de alguna manera puede decir, bueno, hay varios expertos de alguna manera en este tema, puede ser, poniendo el ejemplo, en destilación reactiva tenemos a Eduardo Sánchez, a Juan José Quirós, se los envía el trabajo y ellos van a dar una revisión adecuada. ¿Qué esperamos de esta revisión? Pues justamente que tanto Eduardo en este caso como Juan José lean el trabajo completo y digan, de fondo, el trabajo está bien realizado, hay algún error de fondo, tiene que trabajar en todo esto porque a lo mejor está proponiendo una temperatura, la temperatura del sol en una columna de destilación reactiva y pues no, ¿verdad? Está totalmente mal planteado y tenemos que cambiar el trabajo pues prácticamente completamente. O tenemos revisores de alguna manera menores, ¿no? Que puede haber errores de forma, la estructura no está bien hecha. Hace ratito Gabriel nos comentaba la parte del lenguaje. Una parte muy importante allí para tocar este tema también es que redactar es muy difícil, ¿no? Muchas veces nos dicen, por redactar puede tomar de 10 a 15 años para alguien volverse experto en esta parte. Y algo que pasa, y creo que nos pasa a todos, es que la complejidad de la escritura es que la idea la tenemos aquí en la mente, ¿no? Ya bajarla y aterrizarla y no tener estas lagunas mentales es bien difícil porque uno lee lo que uno mismo escribe y dice, ah, está bien claro, ¿no? Pues esto me lo deben de entender. Y justamente los revisores lo leen y dicen, ah, caray, pues aquí como que pues lo tiene en su cabeza la idea y pues nada, y ahí te dicen en el comentario, a ver, aquí en esta sección, pues no entiendo lo que me estás diciendo y necesitamos que vaya, pues me especifiques bien y que seas bien claro en la parte que quieres decirlo. Justamente pueden checar la parte de la originalidad del artículo, te pueden decir, no, sabes que hay varios artículos en esta área, ¿cuál es la novedad? O sea, a lo mejor yo aquí te puedo dar la oportunidad de que tú me refutes y me digas cuál es la novedad de tu trabajo. Puede ser también de alguna manera que pues, el trabajo ya esté, como dijeron ustedes, tan ciclado o que ya lo hayan expuesto en tantas partes o que de a tiro el trabajo esté muy malito y pues digamos, los revisores pues lo rechacen y el editor tomaría la decisión de alguna manera de rechazar el trabajo. Ahora, una vez que Juan José, Eduardo, Gabriel nos mandaron estas revisiones al paper que acabamos de someter, nos mandan, digamos, la revista nos manda las revisiones punto por punto y cómo lo tenemos que contestar o cuáles son los tips que yo les daría para contestar. Primero que nada, pues ser objetivo, ¿no? Y pensar que la otra persona que está del otro lado nos está tratando de ayudar a mejorar el trabajo y que no lo está haciendo de una manera pues malintencionada como para que todo nos lo va a rechazar y todo esto a mal. Si lo tomamos desde una manera objetiva, vamos a poder pensar que el trabajo va a ser mejorable en los puntos que está diciendo el revisor. Yo creo que ese de alguna manera es la parte más fundamental porque muchas veces, no sé si les pasó, a mí sí me pasó y no voy a ser deshonesto, que lees una revisión y dices, híjole, pues es que no le gustó mi trabajo porque de seguro es esta persona y no, y esta persona esto, lo otro, y lo tomas como una crítica personal, ya no lo estás viendo como una mejora a tu trabajo. Yo creo que es un proceso, yo creo que de maduración como tal y ver, decir, bueno, es que el trabajo es mejorable en todos los aspectos y lo podemos mejorar así y así y así, y justamente es lo que hace el revisor, no darnos esos puntos específicos. Y eso claramente, pues al final de cuentas es lo que busca el revisor y lo que busca el editor y la revista, que el trabajo esté tan pulido que pueda ser de alguna manera base, generar conocimiento para construir una escalera de
bueno, es este trabajo, pero también puede ayudar a generar otro trabajo de mayor relevancia o de igual de relevancia, pero justamente ir en ese camino, ¿no? Poder ser citado el trabajo, de alguna manera que sirva, digamos que sirva como generación de conocimiento, que es justamente a lo que vamos. Y que ese No sé si trabajo tienen sea algo. que ese trabajo sea muy claro y para que todo el mundo lo pueda entender y ver claramente la novedad y la contribución. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? También. Sí, justamente es lo que buscan. Justamente yo creo que la palabra es pulirlo, ¿no? Porque justamente tenemos toda esta parte de, como dicen ustedes, a veces queremos como que, o a veces no sabemos y queremos como que darle la vuelta por todas partes, o a veces sabemos, pero no sabemos expresarlo, a veces lo tenemos en nuestra mente, a veces justamente como lo decían hace ratito, pues lo decimos en palabras, pero es mejor una figura y justamente el revisor dice, oye, ¿por qué no generas una figura con esto que estás comentando? O A un veces, pues diagrama de justamente flujo o un algo así. diagrama. O tenemos tantas referencias que ya se pierde lo que estamos haciendo, ¿no? La novedad, o es tanta, la introducción es 3/4 del artículo y la metodología es 1/4 y pues está desproporcionado el artículo. O sea, hay muchas maneras de que se puede mejorar un artículo científico. La que esperamos que no pase, y yo creo que aquí todos nos pasa, es que sea de fondo, ¿no? Que realmente tengamos un error tan significativo en el trabajo que digan, vos sabes que tienes que hacer todo de nuevo porque pues, es prácticamente rehacer el trabajo, ¿no? O de plano ahí hay un error conceptual, ¿no? Y eso Claro, claro, también eso ya es valió gorro todo, ¿no? exactamente. Y habrá que rehacer esa parte, ¿no? Quizás ahí para ir un poco cerrando, César, obviamente pues recibir unos comentarios, pues somos humanos todos, ¿ya? Y los revisores pueden ser desde muy polites hasta no polites. Yo creo la clave es no contestar desde las tripas, ¿no? Exacto, ser muy frío, pensar y repensar lo que se va a contestar. Yo creo que también está la parte de ser agradecido al revisor porque justamente se toman un tiempo. Hay que tener en cuenta que el proceso de revisión, a menos que ustedes me vayan a corregir en esta parte, pues no te pagan por revisar otro trabajo, otra persona. Tú tomas de tu tiempo para darle una revisión, lees el artículo, buscas muchas veces artículos semejantes o para ver si no hay similitud, si la novedad es realmente importante justamente, claramente, pues tú eres el experto en el área, pues no te vas a gustar a meterlo elemental, ¿va? Pero en las otras partes sí es bien importante. Gabriel, ¿tienes algo que decir, perdón? Sí, gracias, César. Nada más allá, abonar justamente como dices, pues ser agradecido en la parte de las revisiones cuando te toca contestar una revisión o demás. Y algo que, bueno, personalmente a mí me gusta mucho hacer y también cuando lo reviso, sobre todo que pues marques dónde están los cambios y demás, porque Claro. hay muchas personas que no lo hacen, ¿sí? Entonces es difícil identificar los cambios, ¿sí? Es algo que te perjudica a ti, sí, o sea, desde el punto de vista, bueno, dificulta la tarea del revisor de dónde se hicieron los cambios o demás, y pues también te perjudica a ti, porque pues el revisor puede llegar a pensar pues no hizo nada, sí, entonces, aunque la respuesta es un poquito larga, sí, igual siempre con el mayor de los respetos y pues bueno, señalar los cambios que se han hecho al artículo, porque es muchas veces lo que me ha tocado no que contestan como, ah, sí, pues se hicieron los cambios y vas y checas y bueno, ¿y dónde están? Y nada, ¿verdad? Sí, es muy buen tip, Gabriel. Muchas veces también cuando justamente se genera el artículo, el cambio a lo que es el manuscrito principal y se entrega una carta, ¿no? De revisiones. Justamente es lo que menciona Gabriel, ¿no? ¿Dónde están implementadas todas estas revisiones o los cambios que se hicieron? Y muchas veces también es recomendable, ¿no? Bueno, uno le da la respuesta al revisor, ¿no? Le dice al revisor, bueno, agradecemos el punto de vista, vamos a mejorar en esto y en esto y en esto, y remarcar, ¿no? La respuesta que se incluye en el manuscrito, aparte del control de cambios, es esta para que también el revisor tenga la certeza de que le estamos contestando claramente, ¿no? A lo que puntualizó, pues. Y justamente decirle, pues, a la gente que nos ve, el proceso de revisión no es un proceso sencillo porque muchas veces es un toma y daca, ¿no? Es, va para allá y te regresan porque pues, no fuiste claro en la respuesta que diste o simplemente el revisor tiene otra perspectiva de lo que tú estás eh, tomando en cuenta, pues, U y otra puede ser un visión del proceso, problema, ¿no? sí, Y es sí, sí, válida y que su es válido. visión y es válida. Claro. Entonces puede ser un proceso que puede ser una revisión, que
que creo que a ninguno nos ha pasado, y si les ha pasado, los felicito, que en la primera de cambio manden el trabajo y lo revisen ya aceptado. Por lo general siempre hay una revisión, aunque sea menor, que hay que atender, y puede ser tan laborioso que pueden ser 5, 6 o las que sean, ¿no? Ya si se pasan de eso, ya pues, también el editor a lo mejor tomará una decisión de decir, bueno, pues no pudiste darle respuesta, o la otra parte, pues a lo mejor la perspectiva del revisor, a lo mejor se podría implementar en otro trabajo, ¿no? Y es algo totalmente nuevo. Pero es bonito hasta cierto punto porque también aprendes esa parte, ¿no? Porque la parte del revisor también te da tips a lo mejor para generar un nuevo trabajo posterior al que estás realizando. Entonces, por eso les digo que hay que ser agradecidos y de alguna manera, pues visualizar que pues, están invirtiendo el tiempo también en leer nuestro trabajo y esperando que sea lo mejor posible para publicarlo en la revista. Y ser respetuosos con las opiniones de algunos revisores que pues no van a salir de su punto, ¿verdad? Y pues alguien tendrá que ceder o tener la capacidad de profesional, decir, esta es mi opinión, respeto la de usted, pero esta es la visión del artículo y el enfoque que se le quiere, ¿verdad? Claro, Porque no exactamente. vamos a acabar ser una discusión sin fin. Sí, claro, sí, se puede ciclar, una revisión se puede ciclar porque uno se puede empeñar en decir, no, esto es exactamente lo que quiero, cuando con el revisor también puede decir, no, pues entonces yo quiero esto y justamente ahí es otra parte importante que usted maneja muy bien, que es el rol del editor, ¿no? Como el mediador entre las dos partes El y media, decir, exactamente. Y finalmente tomar una decisión profesional y científica también de los editores sin dejarse llevar por las tripas o porque el revisor es X o Y persona de cierta celebridad, ¿no? Hay que ser muy exacto, objetivo, inclusive con las celebridades en su punto de vista y su opinión. exactamente. Pues yo creo que es un tema interesante que da para mucho más, porque aquí habría que ver que yo creo que sería interesante retomar, aparte de los artículos científicos, hay artículos de divulgación, que es otra historia, es otra forma de enfocar visiones, etcétera, y será un tema que también será interesante que platiquemos. Hoy platicamos un poco de los artículos científicos, cómo se estructuran, cómo es su rol, cuál es el procedimiento y cómo llegan a su visión final. Y yo creo que un poco de la idea de esto no fue dar un curso de cómo escribir un paper científico, sino ideas, tips genéricos que hagan interesar a la gente a buscar en libros de metodología de la investigación. Hay cursos específicos, hay muchas cosas hoy día en línea donde nos pueden orientar hacia cómo llevar a cabo la escritura correcta de este artículo, pero quisimos poner en la mesa un poco de nuestra experiencia que a lo largo de los años hemos tenido sobre qué puntos creemos que son relevantes, cómo es la estructura genérica de la parte de la publicación de artículos, qué experiencia hemos tenido y cómo hemos intentado resolver cada una de esas etapas con los revisores en la preparación del idioma, en el conocimiento genérico de qué estructuras deben de llevar los artículos. Y yo creo que voy a usar, vi en la mañana ahí en un post de Chumel Torres que decía, y le voy a usar la frase entre comillas, que decía, voy a decir con mucho orgullo y poca humildad, que sí tenemos experiencia para dar estos consejos. Nuestro grupo pues ha publicado muchos artículos, han reconocido nuestras publicaciones, tenemos mucha experiencia y pues aquí entre los 5 de nosotros, pues sabemos 2 editores de revistas de alto prestigio. Entonces, creo que este pequeño podcast de este día, pues es parte de nuestra experiencia de muchos años y que tenemos como la capacidad de poder dar estos consejos desde nuestro punto de vista y que nos han sido exitosos a nosotros en la publicación de artículos y que pues creemos que pueden ser útiles para toda la gente y toda nuestra audiencia. Entonces, obviamente no tenemos ni la última palabra, ni somos el oráculo, pero creemos que cómo hemos podido resolver a lo largo de estos años y nos ha funcionado, es algo importante que podemos y quisiéramos transmitir a toda nuestra audiencia sobre cómo poder llegar a tener éxito en la publicación de artículos a través de estos pequeños tips. Es un tema que da para mucho, es cuestión de hacer manos, es cuestión de experiencia y de tiempo, pero si nos allanan el camino con tips, con luces por ahí, esto puede ser más fácil. Y al final del día, pues la publicación de artículos es la única forma de que nos miden las evaluaciones, para darnos recursos, para el SNI, para las plazas, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un tema que debemos de
tener en la mente, tener conocimiento y finalmente hasta alguien que quiera obtener su título de posgrado, un artículo tendrá que publicar. No es fácil, pero pues ojalá que estos tips les sean útiles y les sirvan de algo. Y si alguno de ustedes quiere acercarse a alguno de nosotros, con mucho gusto lo podemos hacer para apoyarlos en este camino, que todos tuvimos que acercarnos a alguien para aprender. Finalmente, como es nuestra costumbre, pues para terminar vamos a cerrar este tema con nuestras palabras finales. Juan José, Para mí es comunicación efectiva. Gabriel, Para mí, rigurosidad científica. César, Para mí, divulgación científica. Eduardo. Generación de conocimiento. Bueno, y en mi caso sería impacto social, que es un tema que hoy día también debe ser abordado en todas nuestras publicaciones. Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Como siempre, es un gusto seguir recibiendo sus mensajes y sus comentarios. Y pues ojalá que el tema de hoy sea de su interés y que sea, más allá de su interés, que le sea de utilidad en su quehacer y en su desarrollo científico. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Y como siempre nos despedimos. César, Hasta la próxima. Juan José, Hasta la próxima, saludos. Gabriel, Hasta la próxima. Eduardo. Saludos a todos. Pues gracias a todos. Escúchenos como siempre por todas nuestras plataformas, YouTube, Spotify, Apple Music. Gracias y hasta la próxima. Bye. Bye.